Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, así que, ¿qué voy a hacer frente a tantas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a la misericordia de Dios, el amor de Dios del cual me habla Romanos 11:30? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a vivir con base en tantas verdades de Dios que veo aquí en su palabra? Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que he de hacer? Y lo que dice, aquí me menciona unos puntos muy concretos. La diligencia. Me hablé de la pereza también, de manera negativa, por supuesto, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay 4 cosas importantes que he de hacer. ¿Qué hacer? Pues ser diligente. En cuanto a lo que requiere diligencia. La diligencia procede de su término original, allí, que significa cuidar. Diligere significa cuidar. Entonces, hay que actuar de esa manera, siendo diligentes. La diligencia es el cuidado en ejecutar algo, es el esmero con el cual yo lo hago, es la prontitud, la agilidad, pero también hacerlo con competencia. Pero la competencia no solamente, digamos, en cuanto a lo que concierne preparación, sino la competencia en la acción, que es propia de la diligencia. Una persona que es diligente es competente cuando también está haciendo las cosas. Hay personas que están muy bien preparadas, o sea, que tienen, sí, muy buena formación en muchas cosas, que tienen una formación académica de verdad, admirable, pero que en la acción, son otra cosa. Hay que ser competentes en la acción. El término bíblico, que aquí se traduce como perezoso, o en este caso, no perezoso, que es el segundo punto, no se refiere, a aquel haragán que no hace nada, sino que tiene que ver con aquel moroso que trabaja con desgano y que lo deja todo para mañana o para más adelante. Lo hace, sí, efectivamente lo hace, pero es moroso, o sea, como que deja vencer los términos, eso es lo que significa. Pero cuando lo hace con un desgane terrible. O sea, no lo hace de corazón. Pero no le ve ningún problema. Si hoy, no logra o no lleva a cabo aquello lo cual se le ha delegado, no le ve ningún problema y siempre justifica, por supuesto, de diferente manera. Por eso dice, diligentes, mas no perezosos. En tercer lugar, me muestra algo importante. Dice fervientes en espíritu. Ferviente. Ferviente es aquel adjetivo que se designa al que tiene un ardor, un entusiasmo grande por hacer algo. Es más, el que tiene un celo por llevarlo a cabo. El original, obviamente, viene de esto, o sea, ferviente. El original significa que hierve. Ferviente, que hierve, que arde, que se mantiene encendido, que se entusiasma, pero no es un chispazo, sino que se mantiene de esa manera. Y vemos que significa, está asociado con lo que tiene que ver, si por ejemplo nosotros vemos desde el punto de vista del agua, por ejemplo, ferviente, o sea, significa un agua hervida, por ejemplo, que está en ebullición. Y a veces el agua que se agita. Esa es una persona ferviente. Pero mira lo que me dice. Me habla acerca de un espíritu ferviente. Fervientes en espíritu. Recordemos que con el espíritu yo me relaciono con Dios. Por lo tanto, es una persona que está entusiasmada. Pero ferviente es mostrar entusiasmo ante Dios. Se entusiasma por las cosas de Dios. Se entusiasma llevando a cabo la obra de Dios. Está feliz. Se mantiene ardiente haciendo la voluntad de Dios. Aquí algo clave. Se mantiene. Ahora,
recordemos que lo que Dios mira es el corazón. Dios me mira es a mí. Y finalmente me dice que yo he de ser, claro, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, diligentes, no perezosos, me dice. Tercero, fervientes en espíritu. Y cuarto lugar, sirviendo al Señor. Porque todo esto pierde sentido si es que yo no tengo claro que estoy sirviendo al Señor. Porque de lo contrario, yo no voy a mantener esa efervescencia, ese entusiasmo, ese calor de hacer la voluntad de Dios. No, se va a convertir finalmente en una cosa de esfuerzo personal. Pero cuando yo tengo claro que estoy sirviendo al Señor, entonces voy a mantener ese fervor, voy a ser diligente. Tantas veces las personas ponen la mira en los hombres, en la mira en las personas. Los hombres fallan, pero Dios nunca. Su palabra tampoco. Su obra jamás debe cesar. Y hay personas que dejan, o más bien paran, de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque se ponen a mirar a los hombres, porque no tienen claro que todo lo que hacen ha de ser sirviendo al Señor, y sirviendo al Señor siempre. Por eso lo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero volvamos a todo este término ferviente. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hemos hablado mucho del amor a lo largo de esta semana, y cómo no hacerlo, porque es que aquí vemos algo importante. Nosotros vemos desde allá, desde Romanos 11:30, pues ustedes y yo hemos alcanzado la misericordia de Dios, y no puedo yo separar nunca la misericordia de Dios del amor de Dios. ¿Qué hacer con esa misericordia eterna de Dios sobre mi vida? Con el amor eterno de Dios sobre mí. Pues 1 Pedro 4:8 me habla acerca de esto. Ferviente amor. Tener entre nosotros ferviente amor. El día de ayer hablamos acerca de lo que concierne el amor fraternal, que es el amor recíproco, amar los unos a los otros. Aquel amor de amistad, de una sincera amistad. Y aquí me sigue insistiendo la palabra de Dios. En este caso, el apóstol Pedro. Tener entre vosotros ferviente amor. Ante todo, ese amor fraternal ha de ser ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces pensamos entonces que lo que cubre la multitud de pecados son las razones, las justificaciones. Decir, no, es que yo no sabía lo que... No, es el amor lo que cubre multitud de pecados. ¿Pero cuál amor? El ferviente amor. Lucas 24:30 nos relata pues algo muy significativo. Entremos en materia. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, estamos hablando de Jesús, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿A qué se está refiriendo aquí este pasaje bíblico? Había dos personas. Esta es la historia de dos individuos que estaban caminando hacia Emaús. Ellos estaban allí hablando, el Señor ha muerto, ellos estaban apesadumbrados, eran discípulos del Señor. Se les acerca Jesús a ellos no sabían que era Jesús, y comienza a hablar con ellos. ¿Ustedes por qué están tristes? ¿Por qué están hablando de esta manera? Ellos le hablan acerca de lo que pasó con Jesús. Reitero, no sabían que Jesús estaba con ellos ahí, y estaban caminando. Jesús les habla a ellos, lo invitan a un lugar ahí, y luego nos dice la palabra de Dios que finalmente le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y luego Jesús se fue. Pero ¿saben cuál es la palabra del uno hacia el otro? Decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Ardía, claro. Había en nuestro corazón, había un calor. Pero ¿cómo no haberlo con la palabra de Dios? Reconocieron que era Jesús. Cada vez que Jesús le habla a usted con su palabra, ¿cómo se encuentra su corazón? ¿Permanece igual o arde? ¿O su corazón es fervoroso con la palabra de Dios? Entonces, mi servicio a Dios ha de ser ferviente, como aquella zarza ardiente de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Ferviente. Y la zarza no se consumía. Por eso mi fervor no se puede consumir, así como la zarza ardiente. Mi llamado es ferviente, es permanente, es para siempre. Y recordemos
que mi llamado es irrevocable, no puede volver atrás, por lo tanto mi llamado es ferviente. Finalicemos con lo que nos dice Santiago 1:17. Elías, en nombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No es adrenalina, es fervor. Muchos hijos de Dios viven con base en la adrenalina, pero así como sube la adrenalina, así baja. Y cuando se reúnen, ahí como que la adrenalina sube, se sienten muy bien, hay un tiempo seguramente de canciones, de alabanza, eso sube sin duda alguna ese entusiasmo, entre comillas, pero luego se acaba todo ello, salimos y como la adrenalina como que se va bajando, y luego existe ese bajonazo, como si fuera un bajonazo espiritual. Existe un cansancio, una fatiga. ¿Fatiga de qué y por qué? Porque es que es el fervor lo que yo necesito en mi vida. Y el fervor está aquí. El fervor no es de afuera hacia adentro. El fervor es de adentro hacia afuera. De adentro donde Cristo mora en mí por el Espíritu Santo. De adentro donde Él ha limpiado mi corazón. Donde ha purificado mi corazón. De adentro donde está Cristo y donde fue implantado su amor, de allí es donde sale aquello que es ferviente. Y mi oración, por eso, como la de Elías, debe ser una oración ferviente. Con esto aprendemos entonces que Dios oye la oración ferviente. Los milagros ocurren cuando elevo mi oración ferviente delante de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí en tu palabra, ¿qué hacer entonces? Dios, mi respuesta a ti, señores, yo quiero ser diligente, no perezoso, sino, Dios, fervientes en espíritu, sabiendo que yo siempre te estoy sirviendo es a ti. Señor, hacer las cosas con diligencia, con cuidado, pero con presteza, no con afán, sino, Dios, con responsabilidad, pero no como aquel perezoso que es moroso, que lo hace todo con desgano y todo para después, y hacerlo todo, Señor, como dice tu palabra y como tanto nos hablas de ello, hacerlo todo, Dios, con un espíritu ferviente, con un espíritu que arda, Dios, porque me arde, porque yo lo quiero, porque me quema por dentro, sabiendo que yo te estoy sirviendo a ti. Ahora, Señor, ahora, Dios, tú eres aquel que enciende mi corazón. Tú eres aquel, Dios, que ha puesto ese fervor en mi vida, esa llama en mi corazón que es eterna. Ahora bendice a cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, especialmente a Mariela Viteri. En el puerto más bello del Perú, en Hilo, el Puerto Noticias. Volviendo aquí a Colombia, en la hermosísima Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Como siempre les pido el favor, el dedito para arriba, un me gusta si este programa ha sido útil para usted. Y compártalo con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un ferviente día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.